Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Quien les habla es Freddy Duitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Vamos hoy a continuar con el tema de la inteligencia artificial, pero vamos a hablar, por supuesto, del tema que hoy es primera plana, pues en muchos periódicos y que seguramente ustedes han escuchado, y tiene que ver con el ChatGPT. Para quienes no lo conocen, pues es una tecnología que acaba de salir al mercado y que básicamente permite a quien la use establecer un diálogo con un software que reproduce casi de manera perfecta la manera como conversamos las personas. Incluso en algunos momentos da la sensación, porque utiliza las mismas palabras que usamos los humanos, por ejemplo, para expresar sentimientos, y además se le puede preguntar sobre diversos tópicos y responde sobre ellos en la mayoría de las veces de manera acertada, aunque por supuesto también tiene sus limitaciones. Más adelante conversaremos con nuestro invitado al respecto. Una persona como Bill Gates dice que iniciamos una nueva era, la era de la inteligencia artificial, ¿sí? Y por supuesto hay muchas expectativas y muchas personas hablando de todas las bondades de esta tecnología, pero al mismo tiempo también hay quien siente mucho temor. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, que va a ser como oportunidades y desafíos de el ChatGPT en la educación, hay algunas universidades y algunas instituciones educativas que reaccionaron prohibiendo el uso de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se argumentan cosas como que, por ejemplo, entonces los estudiantes no van a hacer su trabajo, sino que van a usar esta herramienta para que les haga su trabajo. Se habla también de problemas de derechos de autor, de plagio, etcétera, etcétera. Para hablar de todos esos temas tenemos hoy un invitado que es especializado precisamente en temas de educación y tecnología. Ronald Knox Greichen, quien es consultor en educación y profesor holandés, tiene una maestría en ciencias de la educación y es especialista en tecnología educativa, renovación de currículo y educación basada en competencias en una universidad holandesa. Desde el 2013, Ronald ha sido asesor en diferentes universidades en América Latina, en Chile, en Colombia, en Ecuador y en México, en los procesos de renovación de los programas académicos. Nos contaba también Ronald que por estos 2 últimos años ha estado especialmente en el país acompañando algunos procesos curriculares en la Universidad Nacional de Medellín y en la Universidad Nacional de Bogotá. Un saludo, Ronald. Gracias por invitarme. Bueno, buenos días, Ronald. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar pues, en nuestro podcast. Como dijo Freddy, ya llevamos algunos programas hablando de inteligencia artificial y hoy nos interesa mucho concentrarnos en un tema, pues en el ChatGPT, pero en particular en el ChatGPT en relación con la educación. A ver, cuando uno habla de educación y de las evoluciones tecnológicas en relación con la educación, siempre hay como muchos mitos. Cuando uno lee el libro de Irene Vallejo, ella cuenta cómo cuando apareció la escritura, pues esa era la tecnología del momento, y se dio el mito de que la escritura iba a afectar mucho la parte cognitiva de los seres humanos y que nos íbamos a volver más perezosos, ya no íbamos a ejercitar la memoria porque hasta ahora todo se venía, pues, digamos, transmitiendo por memoria. Y así ocurre con cada nueva tecnología. Entonces ahora estamos enfrentados al ChatGPT, ¿cierto? Y obviamente el ChatGPT va a tener también un impacto fuerte en el tema de la educación. Entonces empecemos, o sea, nosotros podemos verlo como una amenaza, pero también como un apoyo. ¿Qué tipo de tareas puede el ChatGPT ayudar a resolver para apoyar a los estudiantes e incluso a los profesores
en esta función del aprendizaje? Es la primera pregunta a mí. Sí, bueno, mi enfoque es más apoyar a los estudiantes con apoyo de profesores para lograr sus resultados de aprendizaje esperados, como también prescribe el decreto 1330, el famoso decreto en Colombia. Entonces, mi enfoque de pensar es, ok, el estudiante tiene que lograr el resultado de aprendizaje esperado. Y él necesita algunas herramientas, libros, ejercicios, casos que el profesor puede entregar al estudiante. Y ahora viene una nueva herramienta que se llama ChatGPT o GPT, como se dice en español. Y mi enfoque es cómo el ChatGPT podría apoyar al estudiante lograr de forma eficiente sus resultados de aprendizaje. Y también cómo el profesor puede aplicar el ChatGPT para apoyar al estudiante en ese trabajo de lograr resultados de aprendizaje. Por ejemplo, yo trabajo mucho con programas de medicina, de salud. Y un punto muy importante, una competencia importante, es el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, viene un paciente al doctor y dice, doctor, tengo dolor de cabeza. Entonces, ahora viene la competencia de razonamiento clínico. Y en este caso, es importante cómo el ChatGPT puede ayudar al estudiante a mejorar su competencia de razonamiento clínico. Y cómo el ChatGPT puede ayudar al profesor en la preparación al estudiante para lograr la competencia de razonamiento clínico. Por ejemplo, el ChatGPT puede apoyar, como también yo describo en mi documento, buscar, como se dice, casos clínicos que pueden ayudar al estudiante a desarrollar su competencia de razonamiento clínico. Y en mi artículo yo puse un ejemplo en que yo pregunté al chat, proponga un ejemplo de caso clínico sobre este tema. Y también el estudiante puede usar el ChatGPT cuando está estudiando. Por ejemplo, puede proponer al ChatGPT preguntas, exámenes, también bibliografía sobre razonamiento clínico, y así prepararse bien para el examen. Bueno, también en la evaluación, eso más o menos las cosas. Como yo trabajo con profesores en, como se dice, en la reestructuración de su guía de estudiante, o como también se dice en Colombia, el syllabus. Porque el profesor, que yo también estoy haciendo con los profesores, debe adecuar su syllabus, porque algunas tareas que él entrega al estudiante no tienen más sentido, porque el ChatGPT puede hacerlo más rápido. Son más mis cosas que estoy hablando con profesores. Perfecto. No sé, Freddy, si quieres continuar vos, o yo tengo todavía una preguntita, porque pues es muy interesante ver cómo podemos apoyarnos en ChatGPT para digamos, para reforzar las competencias y apoyar realmente el logro de los resultados de aprendizaje. Yo te pregunto, ¿hay alguna
algún riesgo, hay algo, digamos, alguna alerta, alguna alerta que debamos de una vez como prender, que de algún riesgo que tengamos con el sobreuso, por ejemplo, del ChatGPT. Creo es importante que el profesor revise su syllabus y revisar si algunas tareas no son adecuadas, porque el alumno fácilmente puede hacer algunas cosas con el ChatGPT sin aprender algo. Pero creo lo más importante es lograr las competencias o resultados de aprendizaje que exige, ¿cómo se llama?, la sociedad. Por ejemplo, la sociedad exige que el egresado de medicina sea capaz de diagnosticar correctamente si la mujer tenga cáncer de colon o cáncer cervical. Es lo más importante. Y si nosotros pudimos apoyar al estudiante lograr este aprendizaje con ChatGPT, súper. Pero lo más importante, de forma eficaz, que cuando viene una mujer al médico, él correctamente o ella diagnosticar si la mujer tiene cáncer cervical y sabe una estrategia para hacerlo y sabe comunicar con la mujer qué estrategias vamos a hacer para hacer una recuperación. Ronald, es claro que pues con el chat GPT hay ciertas tareas que el estudiante puede realizar más fácilmente y que le apoya en el proceso de aprendizaje. Me parece muy interesante pues esto de que inclusive que me sirva como examinador si estoy preparando un examen, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces también la pregunta que a uno le surge, bueno, ¿en qué cosas el ChatGPT no puede reemplazar el proceso de aprendizaje? ¿Qué tareas del proceso de aprendizaje ya siguen siendo propias y en las que el estudiante tiene que seguir haciendo su trabajo? Sí, son para continuar con el mismo ejemplo de medicina, el ChatGPT no puede escuchar al paciente que viene con un choque cuando el médico dice, usted, con los exámenes, tiene cáncer cervical. Y el médico tiene que estimar cuál es la personalidad de una mujer, cómo puede acercar a una mujer para hablar con ella y cómo comunicarse cuando la mujer viene en pánico, va a llorar esos dos más. Y cómo hablar si hay diferentes estrategias de recuperación, pero la mujer tiene que decidir, yo necesito esto o esto o este. Son cosas que ChatGPT no puede hacer. Son procesos de comunicación, de la ética, sí, esas cosas. Ahí hay también digamos, un interrogante que se le plantea a uno, pues digamos, desde el punto de vista del profesor y obviamente también desde el punto de vista del estudiante, y es, bueno, ¿qué tan válidos son los contenidos y qué tan válidas son, digamos, las fuentes que se utilizan a partir del ChatGPT? Para nosotros, digamos, es muy importante como profesores tener el respaldo de unas fuentes creíbles, y cuando uno hace búsquedas, digamos, uno tiene, digamos, esa certeza. ¿Qué pasa, digamos, sí, entonces en ese frente con el uso del ChatGPT? Creo que el profesor debe decir al estudiante, es una herramienta de apoyo, no es como un Dios. El sabio es para apoyar, pero lo más importante es el profesional que decide
creo en el caso del médico, el médico es responsable para, ok, tengo diferentes fuentes, pero yo tengo la responsabilidad como médico o en el caso de ustedes de ingeniero para decidir, para ser crítico. Listo. ¿Qué tan avanzado está ChatGPT en eso? Porque, por ejemplo, yo hice a principios de este año alguna búsqueda y la verdad es que me encontré con que él se inventaba algunas fuentes. Es decir, él me pone referencias de algunas revistas que en efecto existen, pero se inventa autores como John Doe, por ejemplo, que no existe, o como Sí. Ryan, que tampoco existe. Esperamos que eso cambie en el futuro, porque es que, digamos, uno como profesor tiene esa, digamos, la tranquilidad de que sé cómo buscar y cómo verificar esas referencias. ¿Qué pasa con los estudiantes y en qué momento podemos empezar a creerle más a las fuentes que cita ChatGPT? ¿Eso se ve en el futuro o no? Creo que en el futuro va a ser mejor, igual como el Google Translate, la versión de Google, anteriormente fue horrible. Pero ahora cada mes es más fácil ¿cómo se llama? De traducir tu informe de español a inglés. Por supuesto hay errores, pero cada vez. Entonces creo también que la herramienta va a mejorarse, pero siempre tienes que enseñar al estudiante cuando ya viene con una bibliografía, tienes que controlar dónde está la bibliografía, puede encontrar bibliografía en otras publicaciones, hay referencias, sí. Pero como primer búsqueda es muy bueno, porque viene con un listado y el estudiante tiene que verificar si todas las bibliografías ya están, como se dice, en vivo. Verificadas. Hay una vieja aspiración, desde que uno oye hablar de la inteligencia artificial, porque digamos, esta es una nueva innovación, pero hace rato se vienen desarrollando tecnologías que se les llama inteligencia artificial. Se ha hablado o se tiene la aspiración de los tutores inteligentes o de la educación personalizada, que cada estudiante vaya a su propio ritmo, pueda recurrir a sus propias ayudas, que inclusive haya una herramienta que le vaya sugiriendo, vea, lo veo flojo en este tema, entonces le suministro contenidos o inclusive en un lenguaje más propio según la cultura de cada estudiante, según sus gustos. Ronald, ¿qué posibilidades le ve al ChatGPT digamos, de que se desarrollen esos ambientes de aprendizaje personalizados? Creo que por el momento no veo que esta herramienta es tan alta calidad, pero puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, si el estudiante tiene que hacer un informe sobre un tema, el chat puede apoyar en sus falencias. Por ejemplo, cuando no está bien en inglés, el ChatGPT puede traducir o mejorar sus errores. Cuando no está bien estructurar su informe, ChatGPT puede apoyar, depende de sus puntos fuertes y malas, reestructurar su informe. Entonces, el ChatGPT puede apoyar al estudiante conforme su nivel de competencia, creo. Bueno, yo creo que nos quedan unas ideas claras muy importantes a resaltar de la conversación con Ronald, especialmente entender esta herramienta como un apoyo, ¿sí? Que puede facilitar mucho la vida, pero en la que no se puede tampoco dejar descargar toda la responsabilidad del proceso de aprendizaje. No. Por un lado, porque hay tareas que él no va a cumplir.
el tema del razonamiento, como en el ejemplo médico que ponía, es del médico, no de la herramienta, ¿cierto? No. Y también tener en cuenta pues que lo que nos suministra hay que verificarlo, que no necesariamente todo lo que muestra, aunque lo diga en un tono de mucha seguridad, significa que sea verdad, y que a eso facilita, por ejemplo, encontrar temas, pero que de todas maneras hay que hacer la verificación necesaria de las fuentes y contrastarlas. Es una guía. Yo creo que son unas muy buenas y me parece también muy interesante los ejemplos que se colocan, pues de que todavía tendrá que mejorar, así como los traductores en sus comienzos eran muy limitados y ahora son muy avanzados, pues seguramente esta herramienta irá subsanando algunas de las falencias que tiene, pero seguirá siendo siempre el mensaje que nos deja Ronald, una herramienta de apoyo. Le damos muchas gracias a Ronald por aceptar nuestra invitación y no sé si tiene algunas palabras de cierre para nuestros oyentes. Sí, creo que es importante que cada profesor revise su sílabus, pensando en las posibilidades de ChatGPT, y va a revisar las tareas que entrega al estudiante, va a revisar sus exámenes considerando el ChatGPT y va a revisar las posibilidades que tenga ChatGPT para apoyar al estudiante lograr los estados de aprendizaje esperados en su materia.